Muy buenos días, amigos de Radio Casa Pueblo. Un viernes más con ustedes. Y un saludo clementino, como siempre, para Maribel Vázquez, Carlito, Osvaldo y Andy, y todos los que trabajan en Casa Pueblo, una organización que le da prestigio a Puerto Rico. Y felicitamos a Arturo y a Alexis por la gran encuentro que tuvo de los gigantes despiertos del pasado fin de semana cuando trajeron los tres premios Goldman a Casa Pueblo, y fue un encuentro extraordinario con las comunidades. Pero hoy estamos en otro sitio especial, medio sagrado en Adjunta, que es la Casa Viva de Tinti y Alexis, compartiendo con Alexis y con un invitado muy especial, un invitado de alto voltaje que ha venido a Puerto Rico y ha venido de las tierras del altiplano y del lago Titicaca. Y yo quiero que Alexis Mazol nos presente a nuestra audiencia este invitado que se las trae. Así que, Alexis, es tu turno ahora, al bate. No tienes que quedarte. Dime, Alexis, ¿quién tenemos hoy aquí Mira, en el cajón del bateador? hace 23 años recibí el premio Goldman 2002 en San Francisco. Y ese día tuve el honor de conocer el premio Goldman 2001 de nuestra América Latina, Oscar Olivera. Y ese para mí, conocerlo y saber de él, fue como algo que me dio energía para seguir luchando. Y él es, para que lo sepan los que nos escuchan, uno de mis héroes de nuestros países de habla hispana. Y Oscar es alguien bien especial, y hemos podido volvernos a juntar en un junte de autogestión comunitaria de Cochabamba, la lucha y la guerra victoriosa de la privatización de las aguas en Bolivia y aquí en Casa Pueblo. Así que para mí tenerlo en el hogar de Tinti es para mí un privilegio. Así que te dejo con él. Como no te vayas, para que no te vayas. comparta su corazón, su inteligencia y su amor. Sí. Es un hombre que tiene todas esas cualidades. Amigos de Radio Casa Pueblo, como esto es audio, radio, no se puede percibir solamente con las palabras de Alexis, la emoción, el amor que sale del corazón de Alexis para este hermano boliviano. Y pues no podemos describirlo, pero quiero que el hermano boliviano se presente y me diga de dónde es, de cuándo vino, cuánto estamos. Dime, Oscar. Bueno, Ángel, primeramente muchas gracias por que un ingeniero civil se haya convertido en un comunicador social por pura pasión, y seguramente no solamente por pasión, sino por ese compromiso de que la palabra se convierta en energía, en fuerza, para que la gente pueda seguir caminando y luchando. A Casa Pueblo, a la radio, porque las ondas que circulan por el aire desde una radio, que en quechua llamamos Guairacapari, quiere decir las palabras por el aire, esa es la radio, en un idioma quechua, puedan llegar no solamente a los oídos de la gente, sino fundamentalmente al corazón. Y pues agradecer infinitamente a Alexis, a Tinti. Yo ya me imagino que la conozco, aunque físicamente nunca la vi, personalmente nunca la vi, pero conociendo a Alexis, viendo las fotos de Tinti, a mí me parece una complementariedad absolutamente humana y de mucha energía, esa pareja de luchadores sociales que han cambiado pues Puerto Rico, han inspirado a muchos pueblos de acá, de Puerto Rico y del mundo en este su caminar por preservar el territorio como nos fue entregado por la naturaleza, por la madre tierra, por la Pachamama, como decimos en Bolivia. Y bueno, agradecido principalmente por permitirme también
estar en su casa y compartir las cosas que hemos venido trayendo desde Bolivia acá. Yo soy Oscar Olivera, he sido un La mamá. Oscar Olivera foronda. Foronda. Bueno, mi madre pues fue la que me trajo a este mundo un 9 de febrero de 1955. Y yo creo que el programa es un programa ameno, que no necesariamente tiene que ser un programa estrictamente de seriedad, pero yo recuerdo algo que mi madre siempre decía. Yo he tenido a todos mis hijos, ella tuvo 10 hijos, decía, yo he tenido los hijos a los 9 meses y 9 días. Te entendemos, ok. Entonces yo hice unos cálculos, ¿por qué yo había nacido el 9 de febrero? Entonces, haciendo los cálculos, a mí me concibieron, mi papá y mi mamá, un 1 de mayo. Y el 1 de mayo en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, es el Día Internacional del Trabajo. Entonces yo creo que mi papá, muy alegre, muy comprometido y muy... La amó y me concibieron, y por eso quizás yo soy y salí sindicalista, digo, ¿no? El haber sido concebido ese día. Sí. Entonces yo nací un 9 de febrero de 55. ¿Y tu papá qué se dedicaba, Oscar? Mi papá era militar. Era un militar. Mi mamá, como en los viejos tiempos del mundo del trabajo, una mujer dedicada a hacer las labores de la casa. La casa, de la familia. Lo que se llama ahora la economía del cuidado. Sí, el ama de casa, decimos en Puerto Rico. Exactamente, ama de casa. ¿no? Entonces mi papá militar, mi mamá ama de casa, 10 hermanos, yo soy el número 5 en realidad, estoy un poco al medio. Estás en el medio. 4 varones y 6 mujeres. Y bueno, hemos tenido pues una infancia de mucha... ¿Y tu papá estuvo todo el tiempo en el ejército o tuvo un periodo que hizo otras labores? Bueno, él, según nos cuenta mi papá, él fue a la guerra del Chaco, que se desarrolló entre 1935 para adelante entre Bolivia y Paraguay. Una confrontación llevada por estos intereses de las grandes transnacionales petroleras, fundamentalmente holandesas y británicas, que llevaron una guerra donde murieron más de 50.000 hermanos y hermanas de Paraguay y Bolivia. Y mi papá cuenta que en ese tiempo, él casi a sus 16 años se fue a la guerra. Y se fue a la guerra como una persona que contaba y anotaba al medio de los cañones las balas de los cañones que eran disparadas al campo paraguayo. Mi papá quedó un poco sordo, pero le quedó esa impresión y ese sentimiento de defender la patria desde su perspectiva, y entró al liceo militar donde egresó como suboficial. Y luego, pues, es toda una historia larga. Mi papá, mientras trabajaba en el ejército, se sacó la lotería. ¿Cómo? El año 1950. Era una historia que también es una historia, yo diría, un poco mística, porque mi mamá se soñó con una persona que se acercó a su lecho cuando estaba durmiendo en la noche y le dictó unos números. Mis papás compraban semanalmente la lotería y mi mamá se acordó de 2 números por el nerviosismo y le comentó a mi papá fue a buscar el número de la lotería, encontró con los números, bueno, por lo menos 2 de los 6 que había sido dictada, y se sacaron la lotería. Oh, qué bueno. En ese tiempo, 60 millones de bolivianos, que más o menos seguramente equivalen a unos 500.000 o $1.000.000 en ese tiempo. Mi papá, siendo millonario, lo echaron del trabajo. Nos trasladó, yo nací en Oruro, una zona altiplánica en Bolivia, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de casi 12.000 pies de altura, y nos trasladamos a Cochabamba, es una zona más baja, un valle muy templado, muy acogedor, con gente muy buena, con mucha comida, mucha verdura, una zona de producción agrícola, y empezamos a construir una vivienda para los hijos, que en ese tiempo éramos como 6 hijos,
Vino una devaluación monetaria y ese dinero de 60 millones de dólares pues quedó reducido prácticamente a la nada. Ay, Y apenas se pudo construir la obra gruesa terminan la de la obra. casa. Ay, bendito. Y terminamos poco a poco y mi papá tuvo que volver al ejército para continuar con la trabajar. carrera militar. Sí. Wow. Oscar, y tú te dedicas en tu vida a qué? Además de ser sindicalista, a trabajar en qué? ¿En qué fase de la vida? Bueno, yo salí, yo en realidad no tuve una infancia, digo, normal, se vale entre comillas. Normal entendiendo de que uno haya tenido como niño espacios para divertirse, para ir a algunas fiestas de jóvenes, para jugar. Mi vida fue trabajar desde muy pequeño y creo que ahí aprendí un poco lo que es la responsabilidad, la disciplina, el respeto, el cumplimiento con los demás, en un proceso productivo porque nos dedicamos después de esa crisis económica, nos dedicamos a tener un pequeño negocio familiar de repostería. Yo era un vendedor de empanadas por la calle junto con mi mamá y mis hermanos. Como comida ya prehecha, hecha. Exactamente. Y luego, bueno, esa economía ya no alcanzaba para la familia y a mis 14 años yo me fui a trabajar como ayudante de fotógrafo en un laboratorio fotográfico. Y luego a mis 16 años yo ya estaba en una fábrica de muebles metálicos. Ya a mis 17 años yo me incorporé plenamente al trabajo obrero en la metalurgia, estudié para técnico industrial y trabajé hasta el año 2010, donde me retiré de la fábrica, una fábrica de zapatos, donde yo trabajaba en la sección de mantenimiento en metalurgia, y me jubilé el año 2013 actualmente pues tengo una pequeña renta que es una renta como todos los rentistas y jubilados del mundo. Ese es del gobierno de Bolivia. Y eso me posibilita mantener precariamente mi familia y actualmente trabajo como voluntario en un espacio que como es Casa Pueblo, pues allá después de recibir el premio Goldman, yo entregué ese dinero de manera pública a un grupo de 7 personas que crearon la Fundación Abril. Abril del mes. Abril, que la guerra del agua, como tú decías, Ángela, en un principio, en abril del 2000, pues se logró una victoria importante contra el Banco Mundial, contra las grandes corporaciones que ocuparon su territorio para apropiarse del agua. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Háblame de tu familia ahora. Tu familia. Bueno, yo te digo, me dedico ahora, como tú tus me hijos, tu en un principio. esposa, ¿puedes hablar de ese tema o prefieres? Totalmente. Muy bien. Yo tengo 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones. Oye, igual que tu mamá y tu papá. Son Casi igual a ellos. Más nenas que nenes. Sí. Entonces, bueno, todos mis 6 hijos viven en Bolivia todos. La mayor tiene 45 años y tengo dos gemelas de 23 años. Todos son personas con mucha integridad, personas comprometidas con los problemas sociales, muy críticas, muy buenas, muy generosas, y creo que básicamente, yo creo que no es un tema genético, ante todo es un problema de ejemplo. Yo si me he dedicado y me he entregado totalmente a la vida social, sindical, es porque mi mamá me dio ese ejemplo, me dio ese mensaje. Esa es la raíz tuya. Exactamente. Tu mamá. Yo tengo un cuento, siempre cuento esto y me pongo a llorar. Muchas veces me pongo a llorar porque yo aprendí de esa entrega a los demás por mi madre, no porque me haya dado una charla, una conversación sobre la generosidad y la solidaridad, sino porque vi en ella un hecho muy concreto. Mi mamá tenía el pelo muy, muy largo. Ella debía subirse a una pequeña banca de 30 centímetros cuando se peinaba. El pelo era más largo que su estatura. Sí. Era lo que más amaba mi madre. Y bueno, en un cierto tiempo pues no había en la casa que comer, había muy poca comida.
Y un día mi mamá llegó en la noche con paquetes de huevos, de frutas, de carnes, de pan, de fideos, de arroz. Y nos alegró mucho ver esas cosas que tiempo que no veíamos ni sentíamos en el paladar. Y eso nos distrajo algo que no nos fijamos en ese momento. Cuando nos fijamos en Sí. mi madre se había cortado el pelo. Y la miramos y dijimos, mamá, ¿qué pasó con tu pelo? Entonces ella dijo, no, mi pelo ya era muy pesado, entonces tuve que Ok. cortármelo. Y mi mamá se retiró del comedor donde estuvimos nosotros y nos pareció raro y mi mamá lloraba. Sí, me imagino, Lloraba me por sus imagino. trenzas y ella había vendido sus trenzas para comprar comida. Ay, ay, Ese ay. hecho para mí marcó mucho. Muchacho, que sí que el amor de la madre. La madre es el centro de gravedad de la sociedad. Yo creo que es En la el corona. caso de Tinti y Alexi, para mí, yo le digo que él es buena gente, pero es Tinti la que está en el centro de gravedad de la vida. Pero mi mamá vive o murió. Tu mamá. No, mi mamá murió hace 15 años. 15 años. Mi papá murió hace 21 años, Ok. 22 años. Y yo tuve un... Y te cuento eso también No, como no, algo que no quiero el olvidar. micrófono es tuyo. Durante la realización de la Guerra del Agua, era un primer viernes y en Bolivia los primeros viernes están dedicados un poco al agradecimiento a la Pachamama por todo lo que nos da y para pedirle que nos siga dando energía, fuerza, vida, bienes materiales, salud. ¿Y eso todo se aquello. celebra a nivel de fiesta o es, No, es una... es secreto? No, es una especie de reunión comunitaria donde a través de la quema de unos productos naturales se va generando un humo Ajá. aromático con hierbas naturales y otras cosas que generan un escenario Sí, un un escenario perfume claro, colectivo. un escenario de reflexión, Ok. etc. El día 7 de abril se declaró estado de sitio en Bolivia durante la Guerra del Agua, es decir, una ley marcial, y yo quería ir a la casa de mis papás. Bueno, yo me salí a mis 17 años de la casa de mis papás para ver a mi madre que estaba enferma. No la veía ella durante 3 meses ya durante la Guerra del Agua. Al pasar por una casa me estiró y me dijo, Oscar, tenemos que hacer una coa. Ese ritual se llama coa. Hicimos la coa y mientras ocurría eso, pues las fuerzas paramilitares llegaron al domicilio de mis papás, allanaron la casa, dispararon armas de fuego buscándome. Al no hallarme allí, pues se fueron. En ese momento yo me encontré con un señor que me dijo que podía ver en las hojas de coca lo que iba a pasar. Y me dijo si yo quería saber. Como una visión. Exactamente. Y me dijo si yo quería. Yo dije, yo quiero saber. Él extendió su manta indígena sobre una mesa y echó la hoja de coca sobre la manta y empezó a leer lo que las hojas de coca le habían dicho. Lo que él me dijo fue lo siguiente para resumir. Dijo, tu papá va a morir pronto. Tú vas a hacer un viaje al norte muy pronto. Y tienes 4 hijos que te quieren mucho. Y me mostró cómo estaban distribuidos los hijos. Y yo le pregunté, ¿y en qué va a terminar la Guerra del Agua? Él me dijo, va a terminar en victoria, pero va a haber sangre, van a haber muertos. Y todo lo que me dijo esa noche Ángel se cumplió. Mi papá estaba preparando el entierro de mi madre, porque mi madre estaba enferma con diabetes durante 30 años. Mi papá tenía una salud envidiable, y el primero en morir a los pocos meses fue mi padre. A los 4 días que terminó la Guerra del Agua, yo estaba en Washington, D.C., denunciando la agresión de estas transnacionales, pero también anunciando la victoria de un pueblo en resistencia. Y la Guerra del Agua terminó victoriosa, pero hubieron muertos y heridos. Es decir, para mí, estas cosas de la hoja de coca y todo este ritual de conexión con la naturaleza tienen mucha importancia. Y bueno, mi madre pues falleció después. Era como una confirmación. Amigo, estamos en Casa Viva de Tinti y Alexi y
el querido visitante Oscar nos va a explicar qué es esto de la guerra del agua, porque pues para nosotros los puertorriqueños quizás no entendemos qué es lo de la guerra del agua. Nosotros hacíamos de niños una guerra del agua tirándonos agua unos a los otros, pero esto ya está más serio lo que tú estás hablando. Explícame, Oscar, ¿qué es la guerra del agua? Bueno, para la visión andina, el agua es un ser vivo. El año 2000, fines del 99, por presiones del Banco Mundial, obligó el Banco Mundial a privatizar el agua. Privatizar significa no solamente cambiar de gestión pública a una gestión privada del agua, sino que el agua era entregada, como decimos, en cuerpo y alma a transnacionales o al sector privado. Es decir, no solamente se expropiaban las redes, los ductos de las comunidades, que unas 2/3 partes en Bolivia se gestionan de manera comunitaria, sino que todas las fuentes de agua de todo el país se entregaron. Los ríos y todo. Ríos, lagos, lagunas, pozos profundos. Se privatizaron. Nevados, hasta también el agua de lluvia. Esto la gente no estaba dentro de nuestra concepción y decidimos salir a las calles y los caminos para resistir este proceso que ya había sido privatizado a través de una ley y un contrato de privatización por 40 años de la empresa pública de agua de Cochabamba. Una resistencia de 5 meses. Pero te pregunto, Oscar, ¿se privatiza para pagar una deuda al Banco Mundial que prestó dinero, le quitan el agua a Bolivia? ¿Esa es la Exactamente, un condicionamiento de un crédito de $130 millones para hacer algo en el país? Para hacer caminos, en realidad. A cambio de ese préstamo, pues se privatiza el agua. Yo creo que más que... ¿Qué fue? Bueno, fue a privatizar el agua una empresa transnacional que está dedicada a la construcción de ductos de gas y petróleo en el oriente, en Irak, en Irán. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa poderosa muy ligada a la familia Bush en Cochabamba, una ciudad pequeña que en ese tiempo no tenía más de 1 millón de habitantes, y privatizar una empresa de agua? Yo creo que fue un experimento del Banco Mundial para ver cómo reaccionaban los pueblos frente a un proceso de privatización. De cobrar, ciertamente de cobrar una deuda. Claro, Y ahora, amigos de Radio Casa Pueblo, vamos a terminar esta grabación con la introducción que nos hizo Arturo Masol en el encuentro de los 3 grandes gigantes despiertos, Goldman. País por la defensa de las costas, por la defensa de nuestros recursos naturales, por una transición energética justa para un país propio. Y mi mensaje es la apertura, es el espacio de conocer, compartir con estas organizaciones que han sido distinguidas internacionalmente con el premio Goldman, con los que luchamos acá también en Puerto Rico, y ese espacio comienza en este momento porque quiero presentar a Analisa Jenkins, que es la estudiante que hizo un internado no solamente en Cochabamba, sino que también vino a Puerto Rico con Alexis, premio Goldman de Puerto Rico 2002, a estar con nosotros, y de ahí nace esta iniciativa que se materializa con este encuentro de pueblos. Analisa es estudiante de la Universidad de Princeton, de español, del programa de español, y ya es parte de nuestra organización de Casa Pueblo. Así que bienvenida, Analisa. Muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias a todos ustedes para venir a este evento tan especial. No puedo creer que estos grupos, estos lugares que me importan tanto, están juntos en este lugar para compartir, para aprender y para seguir luchando. Entonces, tengo el placer grande para introducir nuestros 3 invitados del panel. Primero, Alexis Masoldea, que fundador de Casa Pueblo, que ganó el premio Goldman en el año 2002. Ahora Oscar Olivera, de Fundación Abril en Cochabamba, Bolivia. Oscar fundó la Fundación Abril
después de ganar el premio Goldman en el año 2001 por sus esfuerzos en la guerra contra el agua, que fue un esfuerzo para defender el agua contra la privatización que estaba forzada por el Banco Mundial. Y ahora Melanie Thomas es el director ejecutiva del South Baltimore Community Land Trust. Temas de calidad de aire en Baltimore y también temas de viviendas dignas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y devuelvo el micrófono a nuestro moderador. Muchas gracias, Annalisa. Bueno, les repito que para mí es un verdadero privilegio estar aquí esta mañana, en la que vamos a escuchar de las experiencias de estas tres organizaciones que no solo tienen en común el premio Goldman, sino tienen en común el compromiso, la tenacidad, el trabajo duro que enfrenta todo el que cuestiona las políticas que son lucrativas para uno y que son absolutamente destructivas para las comunidades que ven sus recursos amenazados y un planeta cada vez más frágil. Al final de la jornada, Casa Pueblo, la Fundación Abril, South Baltimore Community Land Trust suscribirán un pronunciamiento colectivo sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo que se llama el COP30, de noviembre próximo, que se celebra en Brasil. Para, como subraya el ingeniero Alexis Massol, construir solidaridad entre las comunidades, pueblos y naciones, de manera que, unido a nuestras alternativas sostenibles, podamos enfrentarnos a los monstruos que atentan contra la humanidad y contra el planeta Tierra. Cierro la cita. Inicia la conversación esta mañana el ex dirigente fabril y líder de la llamada Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba, Bolivia, Óscar Olivera, premio Goldman en el año 2001 por la victoria popular, que llevó a una reevaluación de las políticas de privatización y que fortaleció el movimiento por el acceso al agua como... Y así, amigos de Radio Casa Pueblo, hemos terminado este evento extraordinario que se celebró en Casa Pueblo de los tres defensores del ambiente. Así que esperamos hayan disfrutado de este encuentro y de esta entrevista con Óscar Olivera. Y siempre les recordamos que vivan la vida como Roberto Clemente, con pasión, con esperanza y con amor al prójimo. Hasta el próximo viernes, amigos de Radio Casa Pueblo.